Dicen si se ve. Sí, se ve, pero no se ve el circuito. Ok, no, es que tengo que abrirlo. Ok. Aquí está. Muy bien, excelente. Explícanos cómo tú lo hiciste y cómo determinaste los valores que se te pedían de la caída de tensión, etcétera, etcétera. Ok, lo primero que hice fue, obviamente, tomar todos los componentes necesarios, que eran una batería de 12, un interruptor simple, un resistor de 1 kilo ohmio y un diodo LED. Lo primero que señalé fue la fuerza electromotriz, que como investigué es eh, el ingreso de energía para el circuito, o sea, en este caso los 12 voltios. Interruptor simple, por aquí podemos ver en estos puntos rojos lo que es el voltaje y el amperaje. Muy bien. Aquí directamente aparece el voltaje. Aquí también aparece el voltaje. Cuando abrimos el circuito, entonces el flujo de corriente va a comenzar y aquí podemos ver el amperaje, que es 10 miliamperes, si no mal recuerdo, miliamperes, sí. Déjalo, Aquí en la resistencia. escúchame, Ajá, Saúl, dale en view, dale zoom para que se vea un ajá. poquito mejor. Ya yo tengo Zoom, Ah, se lo la va. tienen zoom, ok, bueno, que eh, Sí, pon el cursor en una de las banderitas para ver si se puede ver, para que tu compañero vea cómo que se ve. aquí dice 12 voltios y 10,0 miliamperes. Lo que pasa es ¿Sí? que la ventana nada más, y por eso, que cuando viene a ver, el compañero nada más está acompañando esa ventana y por eso no se muestra Ah, Ah, sí, bueno, exactamente, exactamente. Tendría que compartir la pantalla porque no está viendo la ventanita que abre, sí, exacto. ok, ya una vez. Lo que pasa es que compartí la ventana porque tengo muchas cosas aquí. Ya, ok. Ahora sí, mira a ver si se puede ver. Ahora ¿Tú inicia le mejor. diste a compartir la pantalla? Ahí sí, Sí, ya, ahora sí. exactamente. ¿Lo ven mis hijos? ¿Cómo se ve? Y eso, bueno, eso Ajá. se lo da, eso es una herramienta que tiene directamente el simulador. Pero también existen herramientas que son medidores de Sí, tanto como de aquí están. voltaje, de corriente, que fungen hacen las funciones de un multímetro. Pero perfecto, continúa con tu circuito. Bien, aquí en la resistencia de 1 kilo ohmio, perdón. Aquí en la resistencia de 1 kilo ohmio hay una caída de tensión de 10 voltios. Aquí podemos ver cuando la barrita roja decrece un poco, aquí indica el bajo, que baja el voltaje. Y aquí podemos ver que ahora le están llegando 2 voltios a lo que viene siendo el LED aquí. Muy bien, excelente. De ahí el nombre de Y eso es todo, profe. diferencia de potencial. Si ustedes se fijan, Diferencia de potencial, exactamente. Si exactamente. ustedes se fijan, el valor, la caída de tensión que hay en esa resistencia es pues la diferencia entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Muy bien, excelente, Saúl. Ya. ¿Alguien más quiere presentar el suyo? Si tiene alguna variación o algo que le interese. bueno, yo, profe, lo único que cambia de lugar es el interruptor sencillo. Bueno, vamos, preséntanos. O sea, profesor, tengo una pregunta. Dígame. Había que poner, o sea, había que poner, porque, a ver, lo que yo quiero decir es que la asignación que usted puso, ¿verdad? Sí. O sea, decía eso mismo, que pongamos di que la etiqueta con los nombres y todo, pero en mi caso yo lo puse fueron como en sigla, pues, como estaba en la asignación, como en enunciado, que, por ejemplo, di que aquí di que fuerza electromotriz y entre paréntesis FEN, corriente del circuito, entre paréntesis A, y la diferencia potencial de caída de tensión de la resistencia de 1 kilo ohmio entre paréntesis V. Si yo lo pongo así como está la asignación, ¿está bien? ¿O tengo que poner el Bueno, nombre completo? en el caso del FEN sí, porque esa es la fuerza electromotriz, pero la A no es corriente, esa es la unidad que es ampere. Y la Ajá. B no es tampoco, esa es la unidad que es voltaje.
Tú tendrías que poner tensión o caída de tensión, diferencia O de sea, el nombre potencial. completo. El nombre completo. No, pero en el caso de la fuerza electromotriz, Por sí, eso tú puedes puse poner profe, FEN. Ah, Ah, ok. Ah, pues corriente, sí, profe. Entonces yo aquí usé la sigla ahí. exacto. Bueno, Y sí, porque I es intensidad de corriente, exactamente. Ahí sí. aquí sí debería agregar lo de caída de tensión, porque yo puse de que diferencia potencial. Sí, O de pero penta. ponlo, exacto, escribe caída de tensión o puede poner B también, voltaje, igual a tal cosa. Ok. Ok, Bueno, tal y como el compañero dijo, el circuito pedía la batería de 12 voltios, que es la fuerza electromotriz, un resistor de un kilo ohmio, un interruptor sencillo y una luz LED. ok. Aquí el interruptor está apagado, la corriente pasa, tal y como el compañero demostró. Si uno pone el mouse encima de esos puntos rojos, nos va a mostrar la cantidad de voltaje y la de corriente que pasa a través del circuito. Entonces, cuando abrimos el circuito, Cuando cerramos el circuito. aquí se produce la caída de tensión. Yo voy a arreglar eso para mandarlo de nuevo, la sigla. No hay problema. Y aquí se demuestra que la caída de tensión es de 1.90 voltios. Entonces sigue por toda la, por todo el circuito, pasando por el interruptor. Y aquí la luz, la luz LED, cuando está encendida, la corriente que está pasando a través de la luz LED es de 10.1 miliamperios. Exactamente. Miren algo, no sé si notaron, el de Saúl tenía un LED amarillo y el de David tiene... deja el circuito, por favor, David. El de David tiene un LED rojo. Si tú te fijas, la diferencia de potencial que hay es diferente en la resistencia. ¿Lo viste? ¿Vieron eso? Y la del compañero es de 2 y la mía es de 1.90. Exactamente, exactamente. Así es. Eso es pues porque dependiendo del color del LED, el color de los LED lo da el material de construcción. O sea, algunos son de arsenuro de galio, otros son de silicio con, ¿cómo que se llama? Es un silicato de bromo, creo que hay varios, dependiendo del semiconductor que se use, pues es lo que te da el color del LED. Y eso también afecta obviamente su resistencia. De tal manera que... Profesor, una pregunta. Sí. ¿No hay algunos que vienen con una luz predeterminada? Con una LED predeterminada, es decir, un color. Todos tienen. Hay unos que son. Lo que hay unos es que tienen varios colores, pero la mayoría tienen un color en específico. Tú compras el LED, lo compras rojo, lo compras amarillo, verde. El primer LED que se hizo, si no me equivoco, era el rojo. Y creo que lo más difícil son los blancos. Hay uno sí que es. Pero es como si tú tuvieras varios LED en uno solo, que tienen los tres colores primarios. Entonces él lo que hace es que mezcla los colores para conseguir el arcoíris completo, ¿no? Ese es uno de los más potentes y probablemente de los que sean menos comunes. Tal vez se usa más para televisión y cosas así. Pero la mayoría tienen un solo color. O sea, el LED más básico tú vas a hacer o verde, o rojo, amarillo, etcétera. Hay unos que son de alta luminosidad y así sucesivamente. Pero lo que quiero que vean es que dependiendo del LED, como el LED tiene resistencia diferente, entonces la diferencia, perdón. Ustedes van a ver, ustedes van a ver más adelante que existen lo que se llaman las leyes de Kirchhoff. Hay una que dice que pues en un circuito cerrado la cantidad de caídas de tensión debe ser igual a la cantidad de elevaciones de tensión. Si tú sumas esta caída más esta caída, pues te tiene que dar los 12 voltios obligado, porque ambos son caídas y esta es una elevación. Entonces si este es diferente, pues esta tiene que variar un poco también. ¿Entienden?
¿Alguien más quiere mostrar su circuito? Ah, sí, profesor. Y si usted puede darse cuenta aquí, el voltaje que tiene bueno, en el circuito, ahí decía 1.90 voltios, Ujú, antes, cuando pasó el resistor, ujú. y decía que tenía 10.1 de corriente, 10 punto, de 10 10.1 miliamperes. exacto, Eso, Yo puedo si se enseñar. suma si se suman los dos, entonces va a dar los 12 voltios. exactamente. Así es lo que te Ok. digo. En el caso tuyo te daba, te era 2 y el otro, el LED estaba consumiendo más o menos 2 voltios. O sea, lo que puedo enseñar mío, Ok. profesor. ¿Perdón? Pues, lo que sí puedo enseñar mío para que usted lo mire a ver si está bien o está mal. Sí, claro, súbelo, no hay problema. Profesor, Si nadie una más... preguntita. sí, Rainer, díganos. El Crocodile tiene, o sea, yo puedo ver la resistencia de los objetos, por así decirlo, de los Si, elementos. si tú le das O sea, doble, para saber, si tú le das doble clic te da los datos. No es tan riguroso, o sea, como otros simuladores que tú incluso debes elegir el modelo y el número de catálogo del equipo, sino que acuérdate que esto es más didáctico. Todo lo que te da, bueno, un LED de tales y tales colores, pero no te da mucho detalle. Hay en otros que incluso, dependiendo del número de catálogo, incluso tú tienes que cambiarle o tú puedes decirle, bueno, ese dispositivo es el número tal que tiene tal número de catálogo. Y si, bueno, hay algunos, vamos a suponer los capacitores, algunos son con forma cilíndrica y otros son como más cuadraditos, ¿no? Entonces, y algunos tienen la pata un poquito más alejada que otra. Tú todo eso tienes que especificárselo porque en el caso de esos otros simuladores, ellos también te diseñan las pistas para tú imprimir ese circuito. Entonces tú necesitas tener tus variaciones, ¿no? Hay alguna resistencia, por ejemplo, que tienen la patica un poco más pequeña que otra, entonces tú tienes que especificarle eso. En esos simuladores, pero en este caso no, porque este es puramente didáctico. El Crocodile es para dar clases, no se busca con esto que tú diseñes un circuito de que complejo con eso y mande a hacer una baquelita ni nada de eso. ¿De acuerdo? Ah, ok. Y eso en sí es una de las complejidades que tiene los otros simuladores, por lo cual le he dicho que usamos esto porque ustedes no son estudiantes de electrónica. En el caso de otro simulador, pues tú tendrías que especificar ese dispositivo, el número de partes de ese dispositivo, etcétera, etcétera. Tiene una base de datos súper amplia que entonces se complica para iniciar lo que es el uso de electrónica, ¿tú me entiendes? El aprendizaje de electrónica. ¿Entiendes? Ujú. Bien, ¿quién es que está presentando ahora? Rawin, explíquenos Ajá. el suyo, por favor. Esto fue lo que yo, bueno, lo que traté de hacer. No, lo hiciste, eh, está bien. eh, y fue poner, ¿cómo se dice esto? Un power supply aquí, la que pasa la corriente hasta el interruptor y luego puse la resistencia como dicen los requisitos de la tarea, que es de 1 kilo ohm, una resistencia de 1 kilo ohm Sí, y una bombilla. En mi caso yo elegí la bombilla de color verde. ok. Lo cogí, o sea, y aquí está pasando, la corriente está pasando por aquí y ahí. Y como ustedes estaban haciendo ahorita, que hay que no todas las luces tienen el mismo voltaje, sino diferentes. Ujú. En mi caso aquí me marca 9.90 miliamperes, mientras que en lo demás le ponía como 12 o 10, 10.000 amperes, sí. ajá, 10 miliamperes. Ujú. Y aquí era lo que yo le estaba preguntando, que pensaba, ¿verdad? Que había que ponerlo así, como la sigla como estaba en la tarea. O Bueno, sea, pero ahí tú no me estás diciendo nada, porque incluso el tema no es que tú hagas el circuito, porque el circuito hacerlo como tal o sea, se te está diciendo en la tarea qué se necesita. Se necesita una resistencia, un LED, un interruptor y una fuente. Tú lo que ujú. tienes es que, como hicieron tu compañero, con un label, tú me vas a poner, bueno, mira, la caída de tensión y la resistencia de 1 kilo ohmio es de tanto. ¿Me entiendes? O sea, esto es rojo.
Bueno, esos valores te lo dicen la caída de tensión en ese caso. Pero tú tienes que escribirlo acá. Esa es O sea, añadirlo así, un cosita de texto. exactamente. Ahí, así mismo como tú pusiste saber, tú puedes también poner el valor como tal. Ok. Diferencia de potencial igual a tanto voltio. Sí. Corriente total, creo que es el otro que está pidiendo, ¿verdad? A ver, espérate, dame una cosa. Aquí tengo la asignación completa. Diferencia Fuerza de... electromotriz, corriente del circuito, diferencia potencial o caída de tensión. Exactamente. Ajá. En la resistencia de 1 kilo. Ajá, la resistencia de 1 kilón. Exacto. Entonces esos valores tú tienes que ponerlo acá. Ok, Ahora, entonces tengo que, muy bien, tengo mis que hijos. quitar, Eh, tengo que quitar la asignación. Creo que eso era, gracias, profesor. Muy bien. ¿Alguien lo hizo usando las herramientas de medida que tiene el Crocodile? No solamente con la banderita, lo cual es totalmente válido. Nadie. Sí, alguien lo hizo, alguien me lo mandó antes, pero no sé. No, no era de esta cosa. Pero bueno. Sí, era de aquí, de aquí. Pero no sé dónde. Ok, bueno, vamos a hacerlo nosotros entonces. Vamos a hacerlo rápidamente. Simplemente para que entiendan cómo se usa. Ok. Tenemos una fuente de 12 voltios. Profe, usted no está compartiendo Ah, no estoy compartiendo, perdón. y no está grabando por si acaso. Sí, yo estoy grabando, pero tengo que grabar la pantalla porque no sé si usted sabe que Sí. ahora Google Meet tiene el problema. no es Google Meet, el tema es que parece que es de el servicio que tiene la universidad. Parece que tiene que hacerle un upgrade. Google quiere cobrarle eso. Ya no, ellos parece que estaban dando ese servicio solamente por la pandemia. Como ya ellos entienden que no hay pandemia, aunque sí está la misma pandemia, pero bueno, ya ellos necesitan cobrar. Ellos se dieron cuenta que la gente lo está usando, las instituciones educativas se están lucrando según ellos por eso, y entonces ellos quieren un poquito de ese pastel también. Profesor, Dígame. disculpe por interrumpir. Yo creo que me equivoqué de, ¿cómo se dice? Esa sesión, yo soy de este día, de los miércoles, pero yo soy Las 8. de 8 a, de 8 a 9. Ah, bueno. No, pero O sea, si tú puedes ya quédate, porque total. y yo estoy en la sesión de 6 a 8. Ah, bueno. No, o sea, pues eso no tiene nada que ver, ¿verdad? No, ponme. Eso no. Recuerda lo que estamos haciendo con la lista. No, o sea, Como le poniendo el dije, nombre en el chat. exactamente. Pon el nombre, Ah, la matrícula y pon que ah, tú eres de las 8. ok. No, eso es lo que voy a hacer. Ok. Ok, mis hijos, aquí tenemos, ¿verdad? Lo mismo que ustedes hicieron. Vamos a darle zoom para que se vea un poquito mejor. Ok. Lo único que le vamos a poner es que, bueno, vamos a usar como si tuviéramos un multímetro. Si yo quiero medir la diferencia de potencial, pues necesariamente tengo que ponerlo en paralelo a lo que yo quiero medir. Si yo quiero medir la diferencia de potencial en esta resistencia, pues lo conecto en paralelo. Y ahí me dice cuál es la diferencia de potencial. Bien, eso para cualquier dispositivo. Yo puedo tener, probablemente, si yo quiero medir la diferencia de potencial en el LED,
pues así también puede hacerlo. ¿Lo ven? En caso de querer la corriente, como este circuito es serie, es un solo camino cerrado, solamente tendré una corriente de rama. Eso ya lo verá más adelante. Que la corriente, pues si es un circuito paralelo, pues sí se divide y fluye más por donde tiene menos resistencia, ¿no? La Una corriente, pregunta, profesor. ¿Qué sí. significa ese punto que tiene ahí al lado? Eso es para tú, el punto negativo, si no me equivoco. Tú ponerlo no, al revés, el positivo. Para tú ponerlo en el más positivo. Ah, ok. Sí. Para polarizarlo, ok. Exactamente. Si tú te fijas y tú la conectas ahí, pues te lo va a dar negativo porque se supone que este punto es más positivo que el otro. Entonces, es como que tú conectes el tester al revés. Si es digital, como hablamos, no hay ningún problema. Si es análogo, pues sí puede tener el tema de que el tester funciona de forma electromagnética y va a tratar de mover la aguja que tiene en sentido contrario. Como tiene un freno en ese punto, pues entonces puede dañarla, la aguja la puede doblar. Y ahí está. Si ustedes se fijan, pues son los mismos valores que te dan la banderita, que están ahí porque cuando tú haces un circuito pues bastante largo o con muchas ramas, es más fácil tú simplemente ir a la banderita y ver qué te dice. Incluso si tú te fijas, el simulador también te muestra siempre la dirección normal de la corriente, ¿no? La dirección habitual de la corriente, que es, en este caso viene pues de positivo a negativo. Sabemos que esa es la que normalmente se usa para todas las mediciones y también pues es la que tienen los libros de texto. Pero sabemos que esa no es la dirección real de la corriente. La dirección real de la corriente es de negativo a positivo. ¿Ustedes sabían eso? Sí, esa parte sí. Es así. Lo que pasa es que lo que se mueve son electrones, pero al principio se creía que lo que se movían eran cargas positivas. Por eso se decía, bueno, debe moverse de positivo a negativo. Y así están todos los cálculos. Y de hecho funciona bien. Eso no es ningún problema. Así que por eso se han mantenido las cosas así. Bien, mis hijos, lo entendieron. Si ustedes se fijan, estas herramientas de medida también son bastante útiles en muchos casos. Porque si hay momentos que tú todo el tiempo quieres ver cómo va variando, por ejemplo, el voltaje o la corriente, pues tú le pones una herramienta de esta y digamos que si tú lo que usas es una fuente variable, por ejemplo, esos símbolos como este, ustedes me lo tienen que entregar en la tarea de los símbolos. ¿Oyeron? Este símbolo, ¿qué representa? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien le encontró ese? Sí, Una tierra, ¿no? Eso es masa, exactamente. tierra. Ajá, tierra, yo creo que Masa. Masa. Bueno, lo que pasa es que los símbolos de tierra son tres. Este es masa, que es el que se usa más en electrónica porque es directamente al chasis del equipo, a la parte metálica del equipo. Existe el de tierra, que es diferente, déjame ver. Tres rayitas hacia abajo. Exactamente, se parece al de fuente, pero con tres rayitas y en forma como piramidal. Se me pone lenta la computadora cuando estoy grabando la pantalla. Yo espero que la universidad resuelva ese tema
con el team. Si no, vamos a tener que migrar a otra plataforma. Bien, este es ese es tierra. Este es masa. Y este que también es una referencia igual a tierra. Disculpe, profe. Dígame. No se está Que no se viendo. está viendo bien lo que usted está haciendo porque está parpadeando el esquema. Miren a ver si Ah, profe. él está compartiendo, él compartió una pizarra, fue. Ok. vamos, espérate. Déjame ver si es que no estoy compartiendo. Lo que pasa es, como le dije, que como está grabando la pantalla, me tiene la computadora en un 50%. ¿Lo ven ahí? Este último símbolo es una tierra, ¿cómo que le llaman eso? Una referencia, pero de señales directamente. Incluso los colores que se usan son ligeramente diferentes. En este es verde normalmente para los cables de tierra, que es el más común. Este también, y este es un cable que es verde con amarillo. Normalmente en el sistema europeo se ve mucho ese. Y para equipos de data center y cosas así. Ok. Volvamos acá. Lo que le decía, bueno, si yo elevo el voltaje o si lo reduzco, pues yo puedo, si yo le pongo los medidores, yo puedo ver cómo evolucionan inmediatamente. ¿Lo ven? Sí. Sí, eso va. Así como el LED Sí, también, va también el prendiendo LED se para- ve afectado, así mismo. A medida que yo bajo el voltaje, mira cómo es la intensidad. Él trata de emular que aumenta o disminuye. Entonces, profesor, si usted le aumenta el voltaje en una práctica, lo mete al tope, explota el bombillo. Sí, de hecho, así es. Déjame... Ah, Sí, no, No, si no tiene una resistencia, sí. te voy a poner... así mismo, vamos a ponerlo así. Vamos a quitarle la resistencia. Vamos a poner una resistencia mínima. Oh, míralo ahí, ¿lo viste? sí, sí, lo vi. Literalmente lo hace. Y lo bueno de este simulador es que te explica por qué. Mira, cuando tú vas a borrarlo, el cocodrilito también lo repone. Él te dice, mira, el pico que soporta, tuvo un pico de 7.73 amperes, ¿verdad? El máximo que soporta es 0.03 amperes. Lo reemplazo, reemplazar el componente destruido. Si tú le dices que sí, pues él se va a volver a explotar. Ah, bueno, lo que pasa es que ahí ya no está la resistencia. Okay. Sí, ahí ahora mismo está abierto el circuito. Pero tú ves, eso es algo interesante. Él te explica por qué se explotó. Tú dices, te dice, mira, este equipo lo más que soporta son tanto, en algunos casos te lo dice también en potencia, son tantos vatios y está disipando tanto. Entonces ahí tú dices, bueno, está disipando menos de lo que, más de lo que requiere, pues tengo que poner una resistencia un poco más alta. Te ve, mira, qué bueno que hiciste la pregunta porque sirvió para mostrar esa funcionalidad. Ok, mis hijos, ¿tienen alguna pregunta? No sé. ¿Todo claro? Bueno, yo estoy bien. Bien, mis hijos, pues vamos entonces a mostrarle lo que sería la clase de hoy y lo principal que son una tarea y una práctica, un pequeño ejercicio que tienen que hacerme entre hoy y la semana que viene. Vamos a ver lo que es el aula virtual, con su permiso. Profe, una pregunta. La semana que viene es el primer parcial. No, en la de arriba, no.
Ya es la semana que viene. No, le estoy preguntando porque tuve una clase esta mañana y el profesor comentó que la semana que viene es el parcial. ¿Qué dice el Orbit? Que yo lo cuadré con el Orbit. Si no me equivoco, no es la que viene, sino la de arriba. Por lo menos así yo lo tengo. Yo tengo esta clase y tengo la próxima, que es sobre los... ¿de qué es la otra? Por eso lo pregunto, porque siempre el Olvi dice que es la semana 5 el primer parcial. Y esa sería la 4. Exacto. No, nosotros lo vamos a dar en la 5. Sí, porque son 4 semanas de clase, que son los 20 puntos del primer parcial, o sea, 5 en cada semana y los 10 del examen. Es así. Así que yo lo tengo estipulado. Ahora existe libertad en eso para lo que es un docente, o sea, fácilmente, y eso no es ningún problema, tú puedes dar tu primer parcial la semana que viene. Eso no, eso es una referencia. Tal vez lo que pasa es que el segundo cuatrimestre pues requiere una semana adicional porque tiene más temas, ¿tú me entiendes? Eso puede ser, eso depende de cada uno. Sí, ok, el Olvi dice que es del 14 al 19. La semana de arriba. No, así es que yo lo tengo. Los exámenes parciales lo vamos a dar el sábado, ¿de acuerdo? Así como lo tengo cuadrado. ¿Por qué, mis hijos? Bueno, tengo varios grupos. El último grupo es el sábado. Entonces, primero se me dificulta con el Orbi, con el Moodle, separar en grupos los exámenes. No es que no se puede, pero es incómodo. Además, hay mayor posibilidad de que ustedes se ayuden mutuamente si separamos los exámenes. Entonces, todos van a coger el examen en el mismo rango de horario, que será el sábado en la mañana. ¿Alguien tiene algún problema religioso de algún tipo? Yo tengo uno. ¿Cuál? Que yo soy adventista y no pudiera tomarlo el sábado en la mañana. Pero tú puedes tomarlo, vamos a suponer, el sábado en la noche. Sí, en la noche sí. Bueno, pues lo que puedo hacer es que ese sábado, o el viernes antes, tú me dices para yo ponerte una sección a ti. Yo ponértelo a las 8 de la noche. ¿Oíste? Ok, está bien, está bien. Okay. Gracias. ¿Alguien más tiene, porque sé que siempre hay varios con esos temas, ¿alguien más tiene ese problema? ¿Jerry o...? Sí, profe, yo tengo una clase en la mañana los sábados. Usted tiene una clase en la mañana. Y yo también. Sí, pero Y quizá- ¿a qué hora de la mañana es la clase? Está abierto de 6 a 12 y es un examen que ustedes lo hacen en 10 minutos. O sea, que no, tampoco creo que sea una cosa del otro mundo. No se crean que ustedes se van a sentar por 3 horas el examen. No es una prueba nacional. Ok. El examen estará abierto de 6 de la mañana a 12 del día. Y tienen 40 minutos para hacerlo, pero el examen se hace en 10 minutos, como mucho. Jason, En mi caso, yo trabajo el sábado, eso. ¿no puedes sacar ese momentito? Eso es lo que puedo verificar, pedir un permiso a ver si lo puedo. Tú pides un 10 o 15 minutos como mucho. En caso de, pues entonces tú me dices para hacer lo mismo que con Héctor y lo cojan entonces en la noche, que yo imagino que ya a esa hora tú estás libre. Pero en general, todo lo demás lo van a coger en el mismo horario. Ángela. Digamos que mi problema también es lo del trabajo, pero mi problema es que yo trabajo de madrugada. Entonces, digamos ¿Tú te que despiertas la antes de las mañana... 12? No. Bueno, a un esfuercito, mi niña, y despiértate a las 10:30. Y después te vuelves y te acuestas, tranquila. Tú haces tu examen tranquila, mira. Tú te bebes un cafecito, porque eso es lo bueno de que sea remoto. Tú le dices a tu mamá o a tu esposo, no sé con quién tú vives, tú le dices, despiértame a las 10 con un cafecito y una sopita. Entonces, después de eso tú haces tu examen, tranquila. ¿Oíste? Está bien. No hay problema. ¿Alguien más? Bien, continuamos entonces, mis hijos. Ok. Como les dije, pues hoy vamos a hablar de lo que son las resistencias. Esto es una lección bastante sencilla, bastante corta y sencilla de aprender.
La resistencia eléctrica. Esta lección pretende aumentar su conocimiento sobre los dispositivos usados como resistencia en los circuitos eléctricos y electrónicos. Disculpe, profe, ¿no van a presentar? No, es una lección. Perdón, es que no lo tengo. Al no estar grabando, como que se me va eso bueno, a veces. digo porque cada lección usted enseña. Sí, es cierto. Mírenlo aquí. Vamos del principio. Bien, la resistencia eléctrica. En esta semana pues tenemos una lección sobre la resistencia eléctrica, la cual es totalmente teórica. Se debe entregar un documento con una tabla de códigos de colores de lo que se usan para identificar las resistencias. Esa tabla, ustedes me la van a entregar a mí, tienen que hacer un entregable para ser evaluada, pero lo principal que me interesa es que ustedes se queden con ella a manera de herramienta. ¿Por qué? El código de colores se usa mucho para identificar cualquier tipo de resistencias. Entonces, si ustedes ven una resistencia en un circuito X, pues con eso ya ustedes van a poder identificar su capacidad. Entonces, como yo no les voy a pedir que se aprendan el código de colores directamente, como les dije, porque ustedes no son directamente estudiantes de electrónica y probablemente no van a estar viendo eso todo el tiempo, pero si ustedes saben de dónde viene y tienen la herramienta, pues es suficiente. Ustedes van a ver en su vida laboral que por lo general es muy difícil que ustedes sepan todo con lo que van a trabajar, pero si por lo menos saben dónde buscar, eso les da una ventaja importante en todo. Probablemente ustedes comiencen trabajando con un lenguaje con un lenguaje X si son programadores. Comiencen trabajando con una base de datos tal vez de SQL y después tienen que cambiar a Oracle. Tal vez tengan que trabajar con Java y después tengan que cambiar a Python, cosas así. Pero si por lo menos saben dónde buscar la palabra discreta y eso y la lógica para trabajarlo, que es lo importante, ustedes verán que eso les va a funcionar toda la vida. Bien, me tienen que entregar el código de colores, que vale 2 puntos, y pues se debe hacer un ejercicio, que es un cuestionario acá, que vale 3 puntos. Como todos los cuestionarios, no tiene límite de intentos. Bien, vamos con la lección. Lección: resistencias eléctricas. Esta lección pretende aumentar el conocimiento sobre los dispositivos usados como resistencia en los circuitos eléctricos y electrónicos. La resistencia eléctrica. Se le denomina resistencia eléctrica a la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un conductor. La resistencia es el elemento pasivo más simple, así que la explicación comienza considerando el trabajo de un humilde físico alemán llamado Georg Simon Ohm en 1827, el cual publicó un folleto en el cual describía el resultado de uno de los primeros intentos de medir la corriente y la tensión. Para describirlos y relacionarlos en una fórmula matemática. La ley de Ohm establece que la tensión entre los extremos de materiales conductores es directamente proporcional a la corriente que fluye a través de este material. Esta es la fórmula. La tensión es directamente proporcional a la corriente que fluye multiplicado por una constante que es la resistencia, que viene dada por la construcción del dispositivo, o sea, el material, el tamaño, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, se explica la fórmula, donde V es el voltaje o la tensión y es la intensidad de corriente. R es la constante de proporcionalidad que recibe el nombre de resistencia. La unidad de la resistencia es el ohmio.
que corresponde a 1 voltio sobre 1 ampere y suele abreviarse mediante la letra mayúscula omega, letra griega mayúscula omega. Aquí están algunos ejemplos de resistencias. Este es el más común. Esas franjitas que se ven ahí son los colores que ustedes van a ver en el código de colores. Esta es una resistencia, esta es una de potencia, y esta es una resistencia pues que térmica principalmente, que se usa para potencia de 50 vatios principalmente. Y este es el símbolo, o uno de ellos, porque se usa este símbolo y se usa también un rectángulo. Los tipos de resistencias. Existen 2 tipos principales de resistencias según su uso. El primero son las resistencias constantes. Son dispositivos cuya resistencia no varía en el tiempo. Estas se mantienen dentro de un rango de tolerancia determinado, mientras se mantenga un rango de temperatura y humedad previstos. La resistencia variable son dispositivos diseñados para poder variar su resistencia, por lo que son usados para controlar el flujo de corriente o la diferencia de potencial en un punto de un circuito. La más común es el potenciómetro, el cual es uno de los usos que posee la resistencia o resistor variable mecánico. El usuario, al manipular, obtiene entre el terminal central y uno de los extremos una fracción de la diferencia de potencial total y se comporta como un divisor de tensión o voltaje. Básicamente lo que quiere decir esto es que un potenciómetro, que todos los hemos visto en algún momento, incluso los radios, lo que tienen para aumentar o disminuir el volumen, claro, los radios totalmente análogos, son potenciómetros. ¿Qué es lo que hace el potenciómetro? Pues el potenciómetro es un material con una derivación central, el cual es una resistencia en sí mismo. A medida que tú te vas moviendo en ese material, pues la corriente debe moverse por una distancia más larga de ese material. Digamos, si tú le acercas al inicio, ya la resistencia pues será mínima y puede incluso tender a cero. A medida que tú te vas alejando de la resistencia va aumentando. Digamos, si un potenciómetro es de 100 ohmios, por decir un número, en el centro de pues será 50 ohmios, una fracción de ello, el 50%, y al máximo pues sería la totalidad, los 100 ohmios. Al principio, pues si tú lo pones justo al principio, pues sería prácticamente 0 ohmios. ¿Se entiende, mis hijos? ¿Se entiende? ¿Están conmigo? Sí, se entiende. Maestro, esos potenciómetros, por ejemplo, yo una vez utilicé un protoboard, y cuando se subía o se bajaba, el LED bajaba o subía su intensidad. Claro. Sí. Es así, porque tú lo que estás aumentando o disminuyendo la resistencia. Es como, imagínate en este caso, tú tienes, vamos primero a abrir el circuito. O sea, profesor, es como que es como una llave de agua. Sí, podría decirse, es una resistencia variable. Con la llave tú vas reduciendo, ¿verdad?, la cantidad de agua que tú necesitas. Lo abre todo, lo abre poquito, o lo cierras directamente. Exactamente, básicamente eso. Si tú lo abres completo, pues tú vas a tener, en ese caso, sería como que tú le quites toda la resistencia, porque sería al revés. Mientras, si tú lo pones al mínimo, tú le vas a quitar toda la resistencia. Si tú lo pones al máximo, pues tú le vas a poner toda la resistencia. Entonces, al máximo, si es lo suficientemente grande, pues sería como que tú cierres totalmente la llave de agua. Y al mínimo, pues sería, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo de 10K, por decirlo así.
Vamos a poner esto en 10 voltios. Si tú te fijas, a medida que yo voy reduciendo la resistencia, pues mira cómo el LED va aumentando, ¿no? Aquí, si yo lo llevo a la mitad, bueno, el total máximo serían los 20 kilos, porque yo lo tenía a la mitad cuando lo programé. Entonces, digamos que yo quiero que el máximo sea 5 kilos. Uy, lo exploté. 5 kilos. Ah, bueno, ya volvió. Ahí tengo los 10. Pero yo quiero que sea 5. Ok. Cuando lo energizo, ahí tiene 5 kilo ohmios. Si yo lo pongo a la mitad, más o menos, pues tiene 2.5. Por ahí. A medida que lo voy bajando, pues va reduciéndose la resistencia hasta un punto de 0. Y si lo pongo en 0, pues voy a explotar el LED. ¿Lo vieron? Es eso, mis hijos. Y miren cómo a medida que yo voy reduciendo o aumentando la resistencia, en esa medida también va aumentándose o reduciendo la diferencia de potencial y la corriente. ¿Lo ven? Sí, se ve. Por eso, con eso se puede ir trabajando. Muy bien, mis hijos. Entonces, ¿qué me interesa? Pues me interesa que ustedes hagan la tarea del código de colores, y entonces el ejercicio lo que depende de lo siguiente. El ejercicio, que son unas 5 preguntas, que le da pues el valor de una resistencia. Bueno, digamos, si una resistencia es marrón, rojo, dorado, ¿cuál es el valor? Y así sucesivamente, ustedes lo van llenando. Esta 2 tareas me la tienen que tener lista para la semana que viene. ¿De acuerdo? Ok. De acuerdo. De acuerdo. Bien, mis hijos, pues hoy podemos dejarlo hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Tienen todavía hasta el sábado para entregar el ejercicio. Por si alguno tenía alguna duda, pues ya vieron cómo básicamente se debe hacer el circuito. Una pregunta, ¿el parcial será este sábado? No. ¿El otro? El de arriba. Entendido. Sí. Bien, mis hijos, pues entonces nos vemos la próxima semana. Okay, muchas gracias por el tiempo. Bueno, pasa bueno. Gracias a usted, profe. Bye, profe. Tato. Pase buena. Pase buenas, maestro.